Listo, chicos, se escuchan y ven pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces me olvidé lo que les estaba diciendo, pero se me ocurrió una pregunta muy pertinente para lo que estábamos hablando. Ustedes, como estudiantes, como orgullosos putumayenses, ¿qué soluciones proponen ante esto? Porque muy bonito quejarse, ¿cierto? Pero muy feíto aportar soluciones. Profe, sí, es que eso es la verdad, ¿no? Porque Daniel o muchos compañeros manifiestan muchos, digamos, como esos sinsabores que ha pasado, ¿no? Pero vuelvo y digo, o sea, no se trata de ser pesimista, sino de buscar una solución Ujú. frente a esos problemas. Y lo que pasa es que cuando nosotros estructuramos un buen proyecto, mm, muchas corporaciones, no sé, tal vez entidades van a ver eso, van a identificar eso y nos van a ayudar. Pero Ujú. si nosotros como estudiantes hacemos un proyecto que así como a medias, como que ahí como que a duras penas, como que por pasar la nota o bueno, no sé, tal vez por ganarse algo de dinero, la verdad no vamos a hacer nada, sino que vamos es a lo contrario, ocasionar más problemas a la comunidad. Ujú. Siempre los problemas se van a presentar y se están presentando. O sea, obviamente que los problemas están, pero no solamente miremos ese lado, sino miremos es de tratar de buscar alternativas de soluciones. Y como dice usted, profe, o sea, pues no nos miremos así tan pesimistas, sino que todo lo contrario. O sea, Ujú. siempre se van a presentar dificultades en nuestra carrera, no sé, en algún trabajo, en algún proyecto, pero se trata es de siempre de salir adelante, o sea, Ujú. a pesar de todo. Exactamente. Nosotros como colombianos, y me Sin disculpan llorar, que sin llorar. hable, que, que hable de de los pobres campesinos que están sufriendo ahora con lo de la papa, ¿cierto, chicos? Entonces, lo que siempre uno escucha en noticias, que el gobierno me ayude, que el gobierno me ayude, que el gobierno haga algo, por favor, estoy que me muero. Sí, bueno, sí, necesitamos que alguien nos ayude, pero ¿y cómo hacemos para ser parte de la solución? ¿Cierto? ¿Cómo harían ustedes parte de la solución de esta problemática que presenta el ITP? Profe, ¿y Pues, para eso no hay asamblea estudiantil? ajá, y por ejemplo, Por eso. en una ocasión, el año pasado, pues cuando yo era representante, vino el personero, el representante de todos los estudiantes, ¿no? Vino una vez, viene una vez al año, este año pues como que no ha venido, y se presentaron todas las quejas, todos los reclamos, todos los representantes presentaron solicitudes, todo el mundo se quejó del laboratorio, de la lejanía del laboratorio, pues de algunas administraciones pues que no habían estado dando frutos, sino que pues la plática se quedaban 3 y la legalizaban por 10. Entonces, de todo eso se habló. Pero pues es que al año se supo que habían montado en el Bajo, mejor dicho, a principios de este año, montaron un laboratorio de matemáticas, creo que fue, o de, bueno, algún laboratorio nuevo en el Bajo, y acá solamente mandaron los televisores. Entonces, pues quedamos todos como que entonces, ¿qué estamos haciendo? Si nosotros presentamos la queja, presentamos las solicitudes, se presentó por escrito, firmaron todos los representantes, algunos estudiantes, algunos directivos, pero pues de ahí en adelante uno qué puede hacer. ¿Pero solo presentaron la queja o presentaron un plan de acción también? No, sí se presentó porque había incluso la profesora, creo que era la profesora Adriana o el profe Ruperto, ellos presentaron porque tenían algo
bueno, en el semillero que iban a presentar tenían un proyecto que estaba pendiente por unos equipos que se necesitaban en el laboratorio. Creo que eran unas ollas, bueno, algo fue. Y todos hicimos la solicitud en cuestión a eso. Pero, incluso creo que en ese tiempo también estaba el profe Harold porque estábamos con eso de extracción de aceites. Y se hizo la solicitud, se hizo la petición por escrito, pero no. Y siempre es como el caso omiso. Entonces, vendría a ser, pues, lo único, la solución que se mira ahí como más efectiva. No sé, pues sería como una demanda o algo, pero entonces ahí sí no sabría yo cómo hacer o cómo proceder, porque pues siempre se ha hecho por escrito, solicitudes formales y pues de ahí no pasa. Pues chicos, ahí sí, yo no conozco cuál sería el conducto regular, ¿sí? Pero en ese caso, como no les hacen caso, y me disculpan que les digan esto, pero a veces a uno le toca, ¿cierto? Amenacen, chicos, y no es amenazar de yo lo voy a matar, amenacen con deserción. Al ITP no le conviene que uno solo de ustedes se vaya, ¿sí? No le conviene, porque desertar es que un estudiante deserte, quiere decir que el ITP está teniendo muy mala calidad y no puede sostener sus estudiantes, ¿sí? Entonces amenacen con deserción. Yo no quiero seguir estudiando, yo prefiero irme para la Nacional, para la UDA, para la de Nariño, para la que sea, porque acá no estoy aprendiendo. Y seguro así sí los van a escuchar, ¿sí? Cuando a uno le toca, le toca. Qué feo amenazar, ¿cierto? Pero pues amenacen, ¿sí? En este caso, ¿no? Ya después que amenazar de matar y eso, no, obvio no. ¿Alguien más, chicos? No, Le pues yo toca a también Daniel, opino. que se... No, yo digo, profe, pues imagínese, si uno quiere una educación, pues bien, pues primero que todo, sin ofender, profe, pero por lo menos, como le decía la otra vez a usted una vez charlando, por lo menos que tengan siquiera los profesores una especialización. Ahora cada semestre es cambio de profesor, otro profesor, una materia, otro nuevo profesor. No, pues, o sea, por lo menos tener sus profesores fijos, uno por lo menos sus recomendaciones. Ahora, pero cada rato el ITP cambia, profesores, busca ahí lo que encuentre para nosotros tragárnoslo, medio. Eso sí es cierto, chicos. Eso sí es cierto, pero pues lo mismo, exijan, chicos. Ustedes no dicen nada, no exigen. Profe, dígame una cosa. Uno exige, dése cuenta, el ITP, ¿cuántos ingresados tiene? Demasiados. Pero de esos ingresados, ¿cuántos están trabajando? Si acaso hay 2, los demás están vendiendo por ahí ambulantes. O sea, ¿cuál es la vendiendo recomendación? tamales. ¿Cuál es la recomendación que tiene el ITP? Por eso yo diría, personalmente, dice uno, no, pues el ITP, ¿qué pailas? O sea, imagínense, el ITP quiere sacar profesionales, bien. ¿Qué quiere sacar especializaciones? Bien. Pero de ellos, ¿cuántos están trabajando? Bien. Ay, O sea, ahora No sé, usted, pues, ahora usted en ese, pregunta uno de la nacional o otro de otra parte. Listo, vienen, pero la mayoría están trabajando. O sea, ellos mismos se recomiendan, ¿sí me entiendes? Pero en cambio, o sea, el ITP, perdón, pues que uno sea también estudiante, pero el sistema educativo está como o sea, lo tienen muy abandonado al ITP. Ellos solo piensan en cuestiones de abrir nuevos cursos, pero nunca de fortalecer la ingeniería, y principalmente lo que es ambiental. Y usted sabe que la ingeniería ambiental es una carrera o algo relacionado con el futuro, es algo que realmente se va a necesitar muy allá. He dicho, ya me voy. Pues chicos, ahí sí, en este momento me dejan sin palabras porque no sé, y hasta el momento no me dan soluciones. Se siguen quejando, pero no hacen parte de la Pues, solución. una solución, ¿sabe cuál es? Sí, porque yo ya le dije una. Yo le estoy diciendo una solución. ¿Cuál? O sea, ¿Quejarse? Solamente quejando, tú nomás vos ahí. no es quejarse, vida hijo de puta. Pues Vos sí, deberías la calidad de los docentes, que por lo certificarte. menos tengan especialización, pero más que especialización, chicos, pedagogía. En el diplomado que Es yo una recién pedagogía. terminé, la pedagogía es sumamente importante porque ustedes, digamos, yo soy la doctorada en ecosistemas y no sé qué más mierditas, ¿sí? Pero y si lo que les enseño yo, ustedes no lo entienden para nada, ¿para qué sirve tener doctorados y miles de especializaciones?
O sea, tiene que ser más que todo o sea, no tanta teorías, todo práctico. Y además unas carreras prácticas, usted sabe que uno entiende más. Ahora eso uno le embuta en la información que después, cuando estás al campo laboral, uno dice, ah, sí, esto y esto. Ya digo, colóquelo en práctica, no sabe nada, solo sabe lo del libro. O sea, yo diría que es mejor todo debería ser práctico, todo práctico. Teórico práctico. O sea, todo, sí, uno tiene que tener sus bases. Perdone, pues así, no, que compare, no, pero el SENA es así. La teoría después a la práctica, a la realidad. Después, Pero pues es que nosotros veníamos trabajando así, teoría, práctica, teoría, práctica. Con la mayoría, incluso con la profesora también hemos trabajado así. Ella nos tiene un proyecto y estamos... no, la profe Diana. No, son varios así, sino que ahorita por la cuestión del COVID es que no nos han llevado a encharcarnos y a embotarnos. Pero pues siempre ha sido así, no sé. Ahí sí. Sí, pues Pero, yo pues, en las prácticas, y yo no además la pensaría ingeniería que el ambiental. ITP está tan mal en prácticas. Sí está mal en infraestructura, es decir, en edificios, salones, laboratorios y todo eso. En eso sí está súper, súper mal el Y además ITP. las de ingeniería ambiental son pues más de salida de Profesores campo. y estudiantes. Ujú. Sí, chicos, pero bueno. Pero bueno, Hay que ya aprender nos a ser podemos ir. parte de la solución. No, señor, todavía no acaba la clase. Sí, Hay que aprender a ser parte de la solución y no solamente quejarse, 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 ¿cierto? Obviamente dicen por ahí el que no llora no mama, pero también hay que pasar a presentar la solución. En este proyecto, ¿yo qué tengo que hacer? O las estudiantes que tienen que hacer, tienen que presentarlo, ¿cierto? Pero en las conclusiones también deben aportar unas posibles soluciones, porque cuando uno va y dice, el agua está contaminada, está dañada, no sé qué, entonces pues los culpables van a ser la empresa de acueducto y alcantarillado, digámoslo así. Entonces la empresa ya, pues no, ese trabajo nos hicieron quedar re mal, no sé qué. Cuando uno aporta soluciones, como que la cosa se suaviza, ¿cierto? Y como que, bueno, podemos partir de acá para hacer esto, esto y esto, ¿sí? Entonces, no solamente es de quejarse, de decir, ay, me estoy muriendo de hambre, que el gobierno me ayude, ¿cierto? Sino de también decir, vea, yo tengo esta propuesta, financienme esta propuesta para que los campesinos no se mueran de hambre o para que mejore la educación en el ITP, lo que sea, ¿cierto? Y desde ahí, en esas asambleas, ustedes presenten esas propuestas para mejorar la educación de cada uno de ustedes, ¿sí? ¿Alguien más quiere aportar? Por eso en una cancioncita. Entonces, chicos, espero que aprendamos a ser parte de la solución y no solo de la quejadera, porque acá en Colombia somos muy buenos para quejarnos, ¿cierto? Pero para aportar soluciones, Sí, muy profe. malos. Bueno, entonces ya, bueno, ya terminando el módulo que cambian a la profe de biología. Ja, ja, ja. Me quieren cambiar, pues, ¿qué hago? No, Me toca mentira. irme a buscar trabajo para otro lado, porque qué más. No, por lo menos con eso se puede, güey. Que de la profe Adriana, Daniel. No, Profe, marica. yo propongo que deserte ese Daniel, que se Ay, qué sacrifique para desertar de la institución. hijo de pucha, ajá. Sí, Daniel, tienes Man, que sacrificarte por nosotros. qué hijo de Sí, estoy de sería la acuerdo. rana. Daniel, dinos Rana, con qué sacrificarte. Tu ¿qué Para cuerpo que digan, resiste. para ustedes que digan hablan y los qué, hijo de profesores, pucha, ajá. Un After, poco de hipócritas. Pues para también que hablas y no digan haces los nada. profesores, para que digan Bueno, los bueno, ya. profesores, por fin La clase sacamos a empieza a esta pelear. plaga de acá. Ven, sacamos. Bueno, ya, Hijo de- chicos. Ya Suficiente. ves, Bueno. saquen a la profe Diana, que hijo de madre. Bueno, me voy para otro trabajo. Ya tengo la experiencia, ya tengo el diplomado. Me voy feliz. Ok, usted quédese Profe, quietito. Primero lo sacrificamos a acá Daniel. necesito a alguien. Bueno, listo, chicos. Entonces, ahora sí vamos a proceder a hablar de restauración de ecosistemas terrestres. Ya hablamos casi que todo el semestre de ecosistemas acuáticos. Ya vamos a hablar de ecosistemas terrestres. De todas maneras, no se preocupen, ay, no, qué poquito haber hablado de ecosistemas acuáticos, no, porque si se dan cuenta, lo que vimos con ecosistemas acuáticos es también muy aplicable, ese mapita que les puse ahorita, también es muy aplicable a ecosistemas terrestres, ¿sí? De hecho, ustedes lo están aplicando ahorita, que espero vayan muy bien esas experimentaciones que me mostraron la semana pasada. Bueno, me gustó mucho una frase que está en el artículo que yo les puse a comienzo de semestre, que está por allá de primeras, ¿sí?
que dice, no basta conservar y proteger áreas representativas, sino que se debe aprender a restaurar paisajes, ecosistemas, comunidades y poblaciones tanto de plantas y de animales. Vean que el proceso de recuperación de ecosistemas no es de un día para otro. Se debe analizar con ese análisis del sitio, que vean que básicamente se lleva un año. Estas chicas llevan desde el semestre pasado haciendo esto, este semestre y el otro, 3 semestres, año y medio, haciendo este proyecto, ¿sí? Entonces, para eso, pues, debemos identificar paisajes, debemos entender cómo es el paisaje, debemos entender cómo es el ecosistema y cómo era antes, ¿cierto? Por eso en sus proyectos yo les decía, o algunos de ustedes me proponían, profe, vea, este es el paisaje que tenemos ahora, este es el ecosistema que tenemos ahora, se reporta que era así antes y si sigue en la misma situación este ecosistema, pues seguramente llegará a ser un pastizal o un desierto, me decían ustedes, ¿sí? Y entonces, básicamente por eso, para predecir qué es lo que se puede hacer, se debe entender esos ecosistemas, esas comunidades y esas poblaciones, ¿cierto? Ya todos sabemos qué es un ecosistema, qué es una comunidad y qué es una población, ¿cierto? Porque si tenemos las poblaciones de especies bien, van a tener sus interacciones como comunidad y estas interacciones como comunidad van a fomentar que el ecosistema se mantenga a través del tiempo, ¿cierto? Por los fenómenos de dispersión de semillas, de dispersión o de polinización, de regulación de poblaciones, de lo que sea, ¿sí? Ay, bueno, chicos, me disculpan la vocecita, ¿no? Y pues, esto para garantizar la sustentabilidad de todos los sistemas naturales y seminaturales, ¿cierto? Es decir, naturales que no han sido intervenidos por el hombre, seminaturales que están medianamente intervenidos y además los sistemas sociales, que en ese caso seríamos nosotros como comunidad rural o como comunidad urbana, dependiendo de dónde vivamos, ¿cierto? Y pues de esta forma garantizar la disponibilidad de los servicios ambientales que nos ofrecen esos ecosistemas a los cuales estamos acogidos, ¿cierto? Y pues ayudar a mantener esos fenómenos de la naturaleza que mantienen a la economía, los ecosistemas funcionando y la economía de la región funcionando. La economía de acá del Valle de Sibundoy, ¿en qué se basa? Agricultura. Agricultura, Y exactamente. ganadería. Ganadería, Agricultura, ganadería, ¿cierto? De pronto un poco de piscicultura, producción pecuaria, turismo. piscicultura, turismo, ajá, exactamente. Muy bien, chicos. Toca a ustedes como a motivarlos a hablar para que no me dejen hablar tanto, ¿cierto? Entonces, en eso se basa la economía del Valle de Sibundoy y vean que está muy asociada a los ecosistemas, ¿cierto? Agricultura asociada al suelo, ganadería pues asociada a los pastizales que se pongan, turismo pues asociada al paisaje del Valle de Sibundoy, producción de animales pues lo mismo, ¿sí? Entonces, vean que si mantenemos los ecosistemas bien, los ecosistemas funcionando, ya sean terrestres, ya sean acuáticos, pues podemos tener una buena economía como región, ¿sí? Y pues para hablar de restauración de ecosistemas terrestres, debemos empezar a hablar de lo que es la fragmentación de hábitat. La fragmentación de hábitat es el proceso en el cual sucede un cambio en el ecosistema, el cual es importante para la evolución y para la biología de la conservación, ¿sí? Entonces, cuando uno habla en términos de conservación, esta fragmentación de hábitat es importante. Porfa, Joana e Irene, ¿pueden apagar el micrófono o van a participar? Bueno. Y pues la fragmentación de hábitat se conoce básicamente como la pérdida de ecosistemas o la pérdida de hábitat. Y esta pérdida se causa a partir de la transformación de los ecosistemas dependiendo
de la actividad económica, la actividad humana, la actividad antropocéntrica que se esté dando en la región de la cual estemos hablando, ¿sí? ¿Qué sucede con la fragmentación de hábitat? Que se empieza a reducir el tamaño y el área de un ecosistema, ¿sí? Y al reducirse este tamaño y esta área, se empiezan a formar ciertos pedacitos pequeños de ecosistema que se van a conocer como parches o fragmentos. En esto se empieza a reducir el área. Y ahorita más adelante entenderemos un poquito más cómo es que se reduce el área. Y pues además, como les dije, se empiezan a formar parches, ¿cierto? Y se empieza, empieza a ver la presencia de una matriz, ¿sí? La matriz va a ser el componente mayoritario de ese sitio que está en proceso de fragmentación o que ya ha sido fragmentado, ¿cierto? Y va a ser en general los pastizales, lo que nosotros conocemos como pastizales. ¿Qué va a ser ese mayor recubrimiento que empieza a existir donde antes existía un ecosistema total, ¿sí? Y esta matriz va a tener propiedades totalmente diferentes a las que existían cuando estaba el ecosistema original que estaba conformando un hábitat para ciertas especies, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos un ecosistema, ¿cierto? Que está empezando a disminuir el área, se está empezando a disminuir el área, ¿cierto? En este caso, ¿debido a qué proceso? ¿Qué alcanzan a ver ustedes ahí? Deforestación. Deforestación, exactamente. Tenemos un ecosistema de tipo bosque, ¿sí? Y en este bosque está ocurriendo un fenómeno de deforestación, por lo tanto se está disminuyendo el área de ese ecosistema que existía originalmente. Acá también está sucediendo un proceso de deforestación. Vean que seguramente todo esto había cobertura vegetal de estos arbolitos que se encuentran acá y acá, ¿sí? Y se han ido ocurriendo un proceso de deforestación, se ha disminuido el área de ocupación de ese ecosistema, ¿sí? Y se han ido formando parchecitos, ¿sí? Es decir, pequeños lugares de ese ecosistema totalmente aislados del ecosistema original, ¿sí? Ya están solitos, están ahí como a la buena de Dios, como dicen por ahí. Y pues para entender qué es la fragmentación de hábitat, debemos hablar de la ecología del paisaje. De los que vieron ecología conmigo, ¿qué es ecología del paisaje? ¿O qué es un paisaje? Bueno, ahí lo dice la diapositiva. Pero en sus palabras, ¿qué es un paisaje? ¿Qué entienden ustedes por paisaje? Profe, se refiere como, como la que se me olvidó esa palabra, como, digamos que todos los paisajes obviamente no son iguales, que siempre hay relieves más altos, más bajos, y según eso pues se determina, digamos, un ecosistema y los que interactúan ahí en dentro de ese ecosistema. Sí, ¿alguien más? Sí, bueno, acá como lo dijo Javier y como lo dice la diapositiva, ¿cierto? El paisaje es la unión de varios ecosistemas, ¿cierto? Ya sabemos lo que es un ecosistema, ¿sí? Y pues estos ecosistemas van a interactuar el uno con el otro, ¿cierto? Y esta interacción va a estar regulada por un mismo clima, por una misma geomorfología, una misma geografía y un mismo régimen de disturbios, ¿sí? Es decir, esos ecosistemas que pertenecen a un mismo paisaje van a estar influenciados por lluvias, por sol, por lo que sea. Uy, permítanme chicos un momento. Hasta acá me llegó el estornudo. Profe, se fue. Yo sentí las babas en las orejas. Yo.
Bueno, chicos, les decía que el paisaje pues está, unos mismos ecosistemas están influenciados por un mismo clima, la incidencia de rayos solares, el régimen de lluvias, bueno, lo que sea, la misma geografía y el mismo régimen de disturbios. Es decir, si ocurren fuegos o si ocurre, no sé, un proceso de deforestación no natural, o si ocurren inundaciones, deslizamientos, ¿cierto? Van a estar regidos por todos estos factores, ¿sí? Y pues en ese caso el paisaje también se conoce como las particularidades de cierto lugar con las cuales uno puede caracterizar cierto paisaje. Este paisaje a qué hace alusión. ¿A qué lugar? A la playa. No, este. Bueno, sí, a la playa. Muy fácil. Y Un valle. bueno, pero más que un valle, sí, esto sería un valle, pero todo el paisaje a qué hace alusión. ¿Cordilleras? A las cordilleras, a las montañas. En este caso sería un paisaje de tipo andino, ¿sí? No. ¿Por qué se caracteriza un paisaje andino? ¿Qué lo caracteriza? ¿De qué se caracteriza acá el Valle de Sibundoy? Por las Cobertura montañas. vegetal. ¿Por qué? Por la temperatura. Bueno, montañas, Clima. ¿qué más dijeron por Del ahí? monte. Páramos. La Ajá. cobertura vegetal. Cobertura vegetal, exactamente cómo es el clima de acá. Las especies que habitan en los ecosistemas. Ujú. Y el Las clima de acá, precipitaciones que se presentan, altas o bajas, altas y bajas. depende del lugar, ¿cierto? Pero acá son altas, ¿cierto? Bueno, ahorita no. Y acá, este paisaje de tipo playa, ¿de qué se caracteriza? Porque cuando uno nos dice en playa, ay, nos imaginábamos allá en el calorcito, ¿qué características tiene ese paisaje? Temperatura. Temperatura, más calor, ¿cierto? ¿Qué más? ¿No han ido a la playa? Pero sí la han visto por tele. Si no conocemos, profe. Caribeño, Yo tampoco Caribe. la conozco, pero tengo claras las A tu, características. Por ahí dijo alguien caribeño. ¿Qué es eso de caribeño? Pues no sé, se tiende como a Caribeño. ser de tipo Caribe, playa, no sé, como Playa, brisa y mar, ¿cierto? exacto. Eso es básicamente, ¿cierto? La a playa, Tumaco, ¿cómo? a Tumaco a ver en la tarde los pañales sucios. Es ¿En Tumaco qué, perdón? que en Tumaco en las tardes aparecen flotando los pañales sucios. Uy, terrible eso, qué asco, pero bueno. Ay, la gente no se apropia de sus recursos, de la belleza de sus paisajes. Pero bueno, acá por lo que veo, sí la gente sí se apropia de lo suyo. Bueno, entonces les decía, la playa, playa, brisa y mar, ¿cierto? Entonces tenemos la influencia del mar, la arena de la playa, las palmeras, el coco, el calor, ¿cierto? En general el cielo despejado, acá en general, ¿no? El cielo pues es cubierto de nubes, acá pues ahorita estos 15 días ya mucho calor, ya no aguantamos. Entonces vean la diferencia, ¿sí? En cuanto a paisajes. Si yo les digo, a ver qué otro paisaje se me ocurre a mí. Desierto. ¿Cómo caracterizan ese paisaje? Calor y arena. Calor y arena, ausencia de agua, bajas precipitaciones, ¿cierto? Pero calores Cactus. depende, profe, temperatura, porque la noche desciende a bajas temperaturas. Bueno, sí, también. Hay desiertos muy fríos. En Bolivia hay desiertos completamente fríos que son de sal, creo, pero hace muchísimo frío y mucho viento, ¿sí? Entonces, bueno, depende del desierto que estemos hablando. Pero en general, ¿cierto? Uno se imagina la arena, el calor, como al horizonte, como que se mueve el horizonte por ese mismo calor, ¿cierto? Cactus, no sé, estas avecitas negras que se me olvida el nombre, que están volando encima del que está a punto de morirse, ¿sí? Entonces, vean que el paisaje básicamente nos da a entender o nos posiciona en un lugar, ¿cierto? Podemos visualizar mentalmente el paisaje, el lugar del cual estemos hablando, ¿sí? Y pues, continuando,
es importante que ustedes tengan en cuenta ciertos componentes, elementos básicos del paisaje, ¿sí? Que estos elementos van a ser la matriz, el fragmento o el parche o el relicto y los corredores ecológicos. Acá me acordé de una pregunta que Jessica me hizo hace mucho tiempo y no me hizo acuerdo de responderle, que ella me preguntaba que qué era relicito. Yo la verdad estuve revisando ese documento y la verdad no encontré la palabra relicito por ningún lado. La busqué y no la encontré. Entonces, Sí, profe, está al inicio casi, como una segunda, tercera hoja está. ¿estás segura? Porque hasta con el buscador la puse relicito con S y con C y no me apareció. La voy a buscar de nuevo, profe. Ujú. Yo creo que leíste mal, es relicto. Y el relicto hace alusión a un fragmento, ¿sí? En este caso, la matriz, entonces, viene a ser el elemento del paisaje más abundante. En ese caso, ustedes no se piensen en ese paisaje andino, en esa playa, ¿cuál sería el elemento más abundante? En la playa, ¿cuál sería el elemento más abundante? El coco. Del paisaje, estos muchachos, del paisaje. La arena. Los negros. La arena, ajá, Las palmeras, entonces. la arena, el Los elemento tucanes. más abundante, sí, tenemos palmeras, tenemos cocos, tenemos negros, lo que sea, sí, pero lo más abundante es la arena, ¿sí? Acá, en el ecosistema andino, ¿cuál sería ese elemento más abundante? Acá ya es un poquito más complicado. La cobertura vegetal, árboles. Ajá, esa cobertura vegetal, pero ya va a depender de cuando hablemos de un paisaje fragmentado, ¿sí? Un fragmento va a ser esa unidad del paisaje que, digamos, de ese ecosistema inicial que está rodeada por la matriz y por los corredores, ¿sí? Ese fragmento va a ser ese cuadradito que les presenté en la primera, segunda diapositiva, ¿sí? Bueno, acá les menciono que en paisajes complejos pueden existir varios tipos de parches, ¿sí? Ahorita más adelante, si nos alcanza el tiempo, uy, ya se nos acabó la clase tan rápido. Si nos alcanza el tiempo, pues vamos a hablar de tipos de parches, ¿sí? Entonces, ya depende del parche, el fragmento o el relicto que estemos hablando. Bueno, el relicto se conoce como lo último, como ese último parche que ya está de últimas existiendo en ese que era un ecosistema inicial, ¿sí? Se entiende como sinónimo, pero también se puede entender como ese último fragmento, lo último que existe de ese ecosistema, ¿sí? Y por último, tenemos los corredores ecológicos. Los corredores ecológicos son ciertos segmentos de vegetación, ¿cierto? De ese ecosistema que puede ser lineal, bueno, en general es lineal, que se encuentra uniendo por lo menos dos parches de un mismo tipo de hábitat, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver, no se preocupen si no están comprendiendo. Este corredor pues va a diferir de esa vegetación circundante, va a ser diferente porque pues va a ser ese pedacito que une más bien dos fragmentos, ¿sí? Bueno, entonces acá podemos visualizarlo mejor cómo viene a ser un parche y un fragmento y cómo viene a ser un corredor, ¿sí? Tenemos todo un mosaico, que es todo esto que tenemos acá, ¿cierto? Todo esto. Ese mosaico se va a componer de una matriz, de unos fragmentos y de unos corredores, ¿sí? La matriz es el elemento más abundante de ese hábitat fragmentado, ¿cierto? En este caso va a ser todo esto en gris que tenemos acá, ¿sí? Los fragmentos van a ser como estas bolitas blancas que tenemos acá y estas bolitas grises o como con rayitas que tenemos en ambos lados de la imagen, ¿sí? Entonces, vean que la forma y el tamaño de estos parches van a ser diferentes, ¿sí? Y estos parches están unidos por un corredor, ¿sí? Este corredor va a ser esa vegetación que une este parche con este otro parche. Dentro de ese corredor, pues, va a poder
pasar, la fauna de este parche va a poder pasar para este, y lo mismo, la de este va a pasar para el otro lado. ¿Sí? Acá estos corredores, como su nombre lo indica, sirven como corredor, como pasillo, para que las especies terrestres puedan movilizarse a través de él. Acá tenemos otro corredor, acá tenemos otro corredor uniendo este y este. ¿Y qué sucede con los otros parches? ¿Tienen o no tienen corredores? No tienen. No tienen corredores, ¿sí? Por lo tanto, seguramente en ecología del paisaje y en teoría de parches, lo que se espera, ya más adelante hablaremos de teoría biogeográfica de islas, es que estos parches más pequeños desaparezcan primero, luego sigue este y por último desaparecerá este. De estos ya depende si se siguen degradando, si sigue disminuyendo su tamaño de área, ¿cierto? Si desaparece el corredor, y lo mismo sucede con esto, ¿sí? Entonces, estos básicamente van a ser los componentes de ese paisaje. Y la mayoría de paisajes, tanto en Colombia como en el mundo, se encuentran así, conformados por parches y por corredores. Bueno, y pues de acuerdo a estos corredores podemos hablar que tenemos varios tipos de corredores. Tenemos los corredores naturales y los corredores artificiales. Los corredores naturales obviamente pues son los que quedan ahí de ese ecosistema, que no se han degradado, que no se han dañado. En este caso, la mayoría de esos corredores están asociados o son parte de esa vegetación ribereña. Como podemos ver acá, ¿sí? Tenemos este río que pasa por acá y tenemos esta vegetación ribereña que está como al borde de ese río. Eso funciona como un corredor, esa vegetación. Por acá pasan muchos animales que necesiten ir a beber agua o necesiten ir a, no sé, a lo que sea, lo que tengan que hacer en el agua, ¿sí? A reproducirse, como los anfibios, a lo que sea que tengan que hacer, ¿sí? A buscar alimento, bueno. En fin, sí, esto sirve como corredor, pero además pensemos que por acá hay otro parche, ¿cierto? Entonces esto también va a ser un corredor, ¿sí? Es decir, como ese pedacito lineal, por eso les digo, bueno, lineal no tanto, porque pues esto es como una S, ¿sí? O es como medio curvo. Entonces, en este caso, pues este corredor pues va a fomentar que las especies que tengan que ir al río y tengan que volver a ese parche puedan movilizarse por acá y no se expongan a salir a la matriz en este pedacito. En este caso, la matriz sería todo este pastizal, ¿cierto? Y pues el que algún organismo salga del camino, por decirlo así, implica que se exponga más a depredadores o que, no sé, la incidencia de sol lo mate, bueno, lo que sea, ¿sí? Se expone más a morir, ¿sí? Y pues tenemos los corredores de tipo artificial, que en este caso van a ser esta vegetación que se le conoce como rompevientos, ¿cierto? Acá se utiliza mucho los rompevientos. ¿De qué especies son utilizados? Bueno, chicos, entonces no, ya nos queda poquito tiempo. Dejemos hasta aquí. Ay, no tomé lista, chicos, mejor dicho. Salgan, se conectan y tomo lista. Bueno. Presente. Profe, yo de una vez ahí.